Noticia que nadie quería dar, que nadie quería recibir, se terminó confirmando a última hora, anoche, que Lorenzo Somaschini, Lolo, prometedor realmente motociclista que sorprendía por la precocidad con la cual empezaba a participar de competencias de alto nivel en motociclismo, bueno, termina perdiendo la vida, falleciendo luego del accidente que sufrió en el Autódromo de San Pablo el pasado viernes. Había estado, después de un golpe muy fuerte en la cabeza, luchando por su vida todo el fin de semana. Y anoche entonces se termina confirmando esta trágica noticia. Para tratar de conocer más detalles y meternos de lleno en este tema, vamos a ir con nuestra compañera Mariela Diegues, que nos trae un testimonio que puede ser muy valioso. Marie, ¿cómo estás? Buenas tardes ya. Hola Darío, muy buenas tardes. Impacta siempre una muerte, impacta más la muerte de un niño de 9 años y estamos, por lo menos los que no seguimos las carreras de motos, estamos descubriendo un mundo, ¿no? Un mundo que en mi caso realmente no sabía que existía. Vinimos a conversar con nuestro colega de Disports, con Francisco Aure. Muy buenas tardes, Francisco. Muchísimas gracias por este ratito con nosotros. ¿Cuán común son estas competencias, estas carreras de motos con niños menores de 10 años? ¿Qué tal, Mariela? Saludos para todos allí. Son campeonatos que están en edades formativas y que segmentan a los pilotos en edades. Y hay, como este caso, la categoría Junior Cup de Honda, que acompañaba al Superbike de Brasil, que era la categoría principal que corría este fin de semana, que sí, es una división para pilotos junior, como lo dice su nombre, que es para chicos de a partir de 8 años hasta los 15, 16 años. A partir de allí hay otro salto hacia otras categorías también. Vos sos relator de carreras de motos. ¿Te ha tocado relatar esta categoría de carreras? Esta categoría no, yo soy más del mundo de los autos también, más que de las motos, pero sabemos que estas cosas a veces pasan. Los pilotos de automovilismo se forman en el karting y cada tanto pasa que alguna víctima fatal de edad que al público de afuera lo podría impactar, como también a nosotros, porque no es que por estar en este mundo somos inherentes al dolor o somos impermeables. Ojalá, pero la verdad es que no. Y a quienes inclusive no lo hemos conocido a Lorenzo, también nos golpea mucho saber que hay un nene de 9 años que tenía un montón de sueños en grande, que la vida se trunca así, de esta manera. Francisco, te está escuchando Darío Misraji en el estudio. Adelante, Darío, te incorporamos a la conversación. ¿Cómo está, Francisco? Gracias por compartirnos tu tiempo. Claro, obviamente todos los deportes tienen disciplinas y categorías menores que arrancan desde los más chiquititos, de lo que son las infantiles. Siempre aparece obviamente el interrogante o las dudas o las miradas cuando se trata de deportes que conllevan un riesgo importante, como puede ser el caso del automovilismo o el motociclismo. ¿Esto es un tema de debate? Digo, ¿desde qué edad deberían comenzar tanto automovilismo como motociclismo, o es algo que ni siquiera se discute al interior? Mira, ¿qué tal, Darío? Ante todo, buenas tardes, un gusto. No es un tema que se debata tanto porque hasta donde entiendo y hasta donde percibo, no hay mucho que se pueda debatir. Si uno se pone a ver los grandes campeones a lo largo de las décadas en el automovilismo y el motociclismo en general, arrancan a esta edad. Hay casos excepcionales muy puntuales. Se podrían contar con los dedos de una mano los pilotos que hayan tenido una formación, ya sea en motociclismo o automovilismo, diferentes al resto. Podría nombrarles un solo caso, alguna vez un piloto ruso llamado Vitaly Petrov, que corrió en Fórmula 1, que empezó a manejar un auto a los 17 años. Pero es una cosa totalmente excepcional. Es como que hablemos de un futbolista que toque una pelota por primera vez a los 18 o 19 años. No pasa eso. Si uno mira a cualquier jugador de primera o cualquier tenista del ATP o cualquier jugador de otro deporte, y va a arrancar a esta edad también, con la variante de que es un deporte de riesgo que nunca negó ser un deporte de riesgo también. Más allá de que yo sé que puede sonar muy crudo para la audiencia que tal vez es ajena al deporte y que créanme que los entiendo y las entiendo, la realidad es esa. Y Francisco, contanos, ¿cómo son, las reglas en estas categorías? ¿Son diferentes? ¿Los vehículos en los que utilizan? ¿Se toman otros recaudos que con los mayores no? A ver, estamos hablando de una categoría formativa, entonces acá lo que varía es la cilindrada de la moto, si nos ponemos un poco técnico, que es en definitiva el tamaño del motor. Y obviamente un motor más grande va a entregar más potencia y esa moto va a ir a más velocidad, es una cuestión casi lineal. Aquí estábamos hablando del mínimo, que eran unos 125 o 160 centímetros cúbicos, que son motos que en una línea recta, totalmente recontralanzadas en una carrera,
podríamos estar hablando de 120, 130 kilómetros por hora, pero hablando de un extremo. Acá el caso de Lorenzo, hay que decir que también hubo un componente, y de nuevo, lo digo con todas las reservas y la responsabilidad porque sé que puede sonar fuerte, un componente de fatalidad en todo esto también hubo, porque estamos hablando de que fue en la zona más lenta del circuito, con un tipo de accidente que en lo técnico se le llama high side, que es, voy a hacerlo gráfico, perdón, supongamos que la moto está yendo para acá, en la curva la rueda trasera se desliza un poco, pierde adherencia y por la inercia la moto hace esto y el cuerpo sale volando para afuera. La verdad es que estos accidentes pasan todo el tiempo en el motociclismo en muchas edades y si uno mira una carrera de MotoGP, por ejemplo, o de Superbike, que son las motos más potentes del mundo, con pilotos recontra profesionales, leyendas del deporte, que pueden ir a 300 kilómetros por hora, de este accidente se levantan del piso y siguen caminando, así como lo escuchan. Entonces acá también hubo un componente de fatalidad que estoy seguro que también entró en juego acá, que es que el cuerpo de Lorenzo debe haber golpeado en un ángulo que le causó una lesión mayor y que podría pasar 10 veces más y lo más probable que era no teníamos este final triste. Respecto a eso, ¿es algo que se entrena también, por ejemplo, cómo caer de la moto cuando hay justamente una caída? Hay de todo, inclusive los trajes tienen también elementos de seguridad. Si hablamos del más alto nivel mundial en MotoGP o Superbike, estamos hablando de trajes que inclusive tienen un sistema similar al airbag, que cuando detectan que el cuerpo está en el aire a punto de chocar contra el piso, se accionan. Yo no sé si este era el caso también, pero sí también lo que puedo decir con toda certeza es que al tratarse de una categoría como Superbike, que es un campeonato que llega a ser un campeonato mundial y que ha venido a correr a la Argentina varias veces, yo lo que puedo estar seguro es de que las medidas de seguridad y de atención médica estuvieron a la altura de lo que requería la situación. Obviamente uno dice, y el desenlace es el peor, totalmente, y comparto el dolor que comparte cualquier otra persona. Yo puedo estar bastante seguro de que la atención médica era correcta. Lo llevaron al hospital, que ahora se me escapa el nombre, al hospital de San Pablo. El Albert Einstein. Que es uno considerado... El Albert Einstein, está, gracias. Que sí, que es uno considerado en muchos medios y ámbitos especializados de la medicina como un hospital de un prestigio supremo en Latinoamérica. Entonces, también el Autódromo de Interlagos recibe la Fórmula 1 también. Entonces, ahí instalaciones médicas hay de sobra, porque no hay nadie más exigente que la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, en esta materia. Las motos, estamos hablando de campeonatos auspiciados por marcas, entonces no creo que haya habido cosas libradas al azar que hayan contribuido a este desenlace también. Ayer hablábamos, de hecho, con el instructor, con Pierluigi, el instructor de Lolo, que efectivamente ratificaba esto mismo que vos nos estás diciendo, que fue inmediata la atención médica, que todo funcionó de acuerdo a lo que se espera, digamos, de respuesta ante una emergencia. Pero bueno, evidentemente ha habido una fatalidad. ¿Cómo es, digo, conociendo cómo es este deporte, cómo es para los que compiten y para el entorno de los que compiten esto de convivir con el riesgo, este plus, digamos, que tienen este tipo de disciplinas, a diferencia de por ahí otros deportes donde puede haber una fatalidad, que a alguien le pase algo, pero en principio el riesgo es menor? A ver, eso es algo que no quiero evadir la pregunta, ni mucho menos, todo lo contrario, pero yo entiendo que ahí las personas más autorizadas para hablar son los que son familiares o inclusive pilotos que se suben a un auto o a una moto de carreras. Yo alguna vez fui en algún evento como acompañante y nada más, y te puedo decir que sí, se siente que es un deporte de riesgo, pero me da la impresión de que es una disciplina en donde no hay lugar para sentir ese temor, al menos de quienes van arriba, porque es algo que sabe y es algo con lo que se convive. Lamentablemente se convive y es algo que una vez cada tanto, lamentablemente, pasa y lamentablemente acá pasó. Uno no quiere, no va a andar diciendo que no es un deporte de riesgo porque lo es y lo reconocemos como tal cada vez que o nosotros nos ponemos a relatar una carrera o los pilotos con los que hablamos se suben a un auto a correr a 100, 200, 300 kilómetros por hora o más. Pero es una cuestión de que es la naturaleza del deporte también que tiene su riesgo. Como también ha habido fatalidades en otros contextos y donde quizás han fallado atenciones médicas o cuestiones que creo eran de la parte evitable o de la parte más perfeccionable a la hora de evitar estos desenlaces. Hace poquito recordábamos aquí en DNews, bueno, recordaban todos los medios del mundo, ¿no? lo que era que se cumplieran 30 años de la muerte de Ayrton Senna. Desde ese momento hasta acá hubo muchos cambios. ¿Cuánto se cambió en términos de aumentar la seguridad para los pilotos, tanto en motociclismo como en automovilismo? Muchísimo, muchísimo, Darío. En el automovilismo se han rediseñado, inclusive
desde ese Gran Premio de San Marino del año 94 a la fecha siguiente, 2 semanas después, ya instalaron medidas de seguridad distintas en cuanto a lo que había quedado más expuesto como causal o como posible factor desencadenante de la muerte de Ayrton Senna y de Roland Ratzenberger, que había fallecido el día anterior, que era, por ejemplo, la altura de los habitáculos de la Fórmula 1. Hasta ese momento uno se sentaba a manejar acá y quizás estaba cubierto hasta acá, perdón si tapo el micrófono, y quizás los cambios ya hacían que esté protegido hasta acá o hasta acá. 10 años después, allá por el año 2003-2004, en la Fórmula 1, por ejemplo, y de ahí bajó al automovilismo de todo el mundo, se implementó el HANS, que es la sigla de Head and Neck Support System, que es una especie de cuello ortopédico abierto acá, que hace que la cabeza y el torso estén casi en una sola pieza, entonces el movimiento se limita mucho más, y de ahí se han salvado un montón de vidas. La Fórmula 1 desechó 60 años de esencia, agregándole el halo, que es esa estructura que tienen los autos del 2018 para acá, que es como una barra de hierro, de otro material o de fibra de carbono que previene impactos de elementos que podían ir a la cabeza del piloto. En Estados Unidos, en la IndyCar también se implementó algo llamado Aeroscreen, que es como un parabrisas, en autos que se distinguían por no tener ningún tipo de parabrisas ni nada de eso. Se reconstituyó el automovilismo en un montón de cuestiones que eran esenciales, inclusive para los más puristas de la disciplina. Clarísimo. Francisco, te agradecemos mucho por ese tiempo. Marie, ¿alguna pregunta, reflexión final? Por favor. Sí, a mí lo que se me ocurre, me cuesta mucho imaginar un niño de 30, 40 kilos, que es lo que pesa más o menos un niño de 9 años, ¿no? Con una moto que ¿cuánto pesa? Y de alguna manera se prepara para de alguna forma, para ese cuerpo tan chico. A ver, si hablamos de entrenamiento físico, sí lo hay. Yo no sé hasta dónde se exige, hablando de motociclismo, de fútbol, de tenis, del deporte que ustedes quieran, no sé hasta dónde se le exige tanto a esa edad en cuanto al entrenamiento físico, pero hay un montón de cuestiones que a la medida que se entra en la adolescencia se empiezan a entrenar con más intensidad, cuestiones de reflejos, un montón de atributos. Una moto, yo creo que una moto puede andar pesando entre 100 y 150 kilos, que es algo que también tiene su potencia, entonces hablamos de una cuestión física, sí. Acá pasó a una velocidad muy baja el accidente. No es que pasó a la más alta velocidad que tenían estas motos. Por eso es que yo reitero también que algo de fatalidad lamentablemente también hubo acá, más allá de que el dolor nos ataca a todos, como nos puede agarrar. Ni hablar de, primero que nada, los padres de Lorenzo, a quien obviamente hay que solidarizarse y acompañarlos, porque no hacían más que acompañar la vida de un niño que tenía un montón de sueños en el deporte y que estaba dando los primeros pasos. Entonces, eso es lo primero que yo al menos quisiera decir, que es eso, que es primero acompañar a la familia, acompañar a su entorno. Yo a Diego Pierluisi, el instructor de quien ustedes hablaban, yo lo conocí hace unos años y no tengo dudas de la pasión más sana y más genuina que tiene por el motociclismo, y hay un montón de gente que salió muy afectada y que tal vez para el público ajeno pareciera que no, y la verdad es que sí, el dolor nos invade a todos, eso por sobre todas las cosas. Muy bien, muchísimas gracias, Darío. No sé si vos querés agregar algo desde el estudio. Yo te agradezco muchísimo todo este aporte, este tiempo y el conocimiento de un deporte que realmente es poco conocido para nosotros, público general, ¿no? Los que no seguimos el deporte día a día, Darío. Sí, por eso queríamos tenerlo a Francisco, que obviamente nos ha aclarado un montón de dudas y nos ha explicado muy bien cómo es la situación. Gracias a ambos, En un ratito volvemos.